Café con Galat. Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor, Café con Galat. y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que durante años nos estuviesen instruyendo y guiando. Hermanos, les agradezco mucho sus oraciones, les agradezco mucho su apoyo. Por favor, ayúdenme a difundir los videos. Tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, demostrar nuestra fe en obras, en hechos, no únicamente en palabras. Ayúdenme a transmitir estos videos para que no se queden solo en las pocas o muchas personas que están inscritas en este canal, sino que llegue a más y más personas y así la palabra de Dios sea transmitida. Sabemos que estos tiempos que vienen van a ser más difíciles, que esto de esta infección, entre comillas, que apareció de la nada, es una cosa que va para largo. Cada vez nos dicen de nuevas vacunas, de nuevas, ¿cómo decirlo para que no me censuren? De nuevas imposturas de remedio para cada año, digámoslo así. Ustedes me entienden a mí, yo sé que claramente. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir esto, que no se quede en este canal, y ayúdenlo a difundir en sus familias. El doctor José Galat tenía este programa de años, tenía más de 10, 20 años o hasta más. Desafortunadamente muchos empezamos a ver los videos muy tarde. Yo creo que a pesar de que yo fui uno de los que fui muy fiel desde que conocí el canal, me hubiese gustado mucho haber conocido de él y del grupo de trabajo del doctor José Galat mucho tiempo atrás. Vine a conocerlo fue en estos últimos años. No logré conocer al doctor físicamente, pero sí conocí a algunos allegados de él. Pues la vida es así. Gracias a eso ahora tenemos al doctor Rafael Arango. Les recomiendo mucho su canal, que lo vean. Todavía está haciendo unas editoriales muy buenas y hace unos videos muy completos, hace unas clases de Biblia, se las recomiendo mucho. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir al chat, estoy pendiente. Que Dios los bendiga y aquí les dejo con este Un Café nuevo video. con Galat. Un Café con Galat. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Un Café con Galat. En compañía de sus invitados pues dará desarrollo a los mismos. El tema para hoy es el diablo, mito o realidad tenebrosa. Qué bueno contar con su participación, además nos gusta muchísimo saber qué están pensando ustedes, también el doctor José y los invitados reciben de muy buen agrado, pues está ya listo para poder conversar con todos ustedes y por supuesto la bienvenida a sus invitados, la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de la Facultad de Ciencias para la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, también al doctor Oscar Riaño, historiador, investigador con formación teológica en el Consejo Episcopal Latinoamericano, y al padre Teodoro Kranz, director de la Fundación San Miguel Arcángel Pro Marginados de Colombia, a quien pueden contactar a través de www.arcangelsanmiguel.org, datos que aparecerán continuamente durante la emisión de este programa. Doctor José, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy grande y muy estrecho a nuestros teleamigos y teleamigas. Algunos dirán, ¿qué le pasa al doctor Galat que habla tanto del diablo? ¿Acaso Cristo no tiene la prioridad? Pues claro que Cristo tiene la prioridad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que donde está la luz, Él ha permitido que esté también las tinieblas. Y eso comienza inclusive desde antes de la creación del hombre. Cuando el Señor crea precisamente a los ángeles, allá hubo una prueba, fueron sometidos a prueba. Más o menos un tercio falló en la prueba.
y estaba a la cabeza precisamente el que antes había sido el más bello de ellos, Luzbel, el más poderoso en inteligencia, el más lleno de dones y de poderes. Fue sometido a prueba y él con 1/3 fueron encontrados faltos y fueron expulsados de ahí arriba. Y comenzó también una historia terrible aquí. Luego el Señor crea el universo, nos crea a nosotros, y comienza también el enemigo de él a hacer la guerra. También hizo la guerra que hizo caer precisamente a la primera pareja, con el pecado original. Y desde entonces él está actuando. Entonces no es que le demos más importancia que Dios. Dios nos libre de semejante atrocidad. Eso es lo que quisiera el otro, que le demos esa importancia que merece Dios. Pero como es una realidad, una realidad tenebrosa, no es un mito, como dicen ahora unos teólogos apóstatas. Por ejemplo, Schillebeck, un famoso teólogo holandés, en el siglo pasado fue uno de los primeros en echarle artillería a ese personaje. Pero también Haag, alemán, creo que es colega tuyo, digo compatriota tuyo. Y otro poco de gente que están en eso, ¿no es cierto?, negando el poder. Aquí, sin ir muy lejos, en Bogotá, bueno, eso hablo después, pero les anticipo un poquito. El padre Jaime Vélez Correa, SJ, en este librito, pues no lo niega, pero dice que es un buen guy, como dicen los gringos, y que no hace daño. Entonces hay todas esas posiciones. Naturalmente, la mayor estrategia de este señor de la oscuridad, de este poder de las tinieblas, es hacer creer que no existe. Y si no existe, entonces ¿quién lo va a combatir, no es cierto? Ese es el punto clave. Bueno, entonces vamos a seguir hablando del por qué, porque estamos hablando además de la batalla final que nos relata el Apocalipsis. Aquí hemos estado tratando esto. Y miren que hay especialmente 2 capítulos, todos, pero especialmente 2, en donde la manifestación del enemigo de Dios aparece muy poderosa, porque es una realidad, lo que dijimos no es un mito, es una realidad. Capítulo 12, donde él ataca a María, el capítulo 12, visión de la mujer y el dragón. Esa mujer tiene un doble sentido. Primero representa a María, concreta, la madre de Jesús, pero también a la iglesia. 2 significados. ¿Y qué hace el dragón? Dice que la persigue, que trató de asesinarle a su niño. Recuerden cuando Herodes hace la matanza de los inocentes, ¿no es cierto? Y tiene ella que huir a Egipto con José, su esposo, para poder defender la criatura. Pero después viene toda la conjura de los judíos que lo rechazan y lo asesinan, lo terminan matándolo en la cruz. Bueno, entonces dice que a su descendencia ella se refugia en el desierto. Recuerden, para no volver a leerla aquí, pero si un versito les voy a leer, del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que entonces el dragón, el diablo en figura de dragón, es decir, engrandecido, en el Génesis apenas era una serpiente, ahora es dragón, se autocrece él. Dice que vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Dice, pero vino en auxilio de la mujer, pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el vómito, el río vomitado de las fauces del dragón. Pues bien, hemos estado hablando aquí, recuerden ustedes, que el anticristo tiene una estrategia. Primero, debilitar y destruir la iglesia. Y tiene dos cosas que él suscita para este propósito. De un lado, el ateísmo, el secularismo. En Europa, una gran cantidad de pueblos que antes fueron cristianos están en eso. Pero como el hombre necesita creer y está diseñado para creer, él sabe eso. Entonces le ofrece las pseudo espiritualidades y las pseudo religiones de la nueva era. Y ahí les vimos aquí en los programas pasados, pero les recuerdo rápidamente: el esoterismo, la gnosis, el reiki, la meditación trascendental, el zen, el control mental silva, todas estas cosas. Y eso aquí me demoraría 2 días diciéndoles más cosas. Por lo menos tiene 100.000 rostros y cada vez viene con nuevas cosas. Pues bien, todo eso de la nueva era, una muy ilustre tratadista gringa de la nueva era, dice que el signo de la nueva era es el aguador que viene a reemplazar a Piscis, que era el signo precisamente de Cristo y del cristianismo.
aguador. Relaciónenlo con lo que acabamos de leer. Miren cómo el demonio, repito, vomita un río de agua en el signo astrológico, precisamente el aguador. Y como ellos también le jalan a la astrología y al tarot y a todas estas cosas. Miren, entonces son las dos cosas que suscita el demonio para ahogar el cristianismo, para ahogar la religión. Repito, de una parte el ateísmo, el secularismo, y de otra parte la nueva era. Bueno, tercio, en el capítulo 13 de Apocalipsis, recuerden que hemos estado viendo cómo el dragón, que es un copietas, el dragón es el demonio, pero ya les dije que es un copietas, que no tiene iniciativa propia. Él vive imitando lo de Cristo. Donde Cristo pone positivo, él toma y pone negativo. Eso es todo el cuento. Como Cristo tiene una Trinidad, él quiere tener su Trinidad. Entonces de ahí hace emerger las dos bestias o dos monstruos del Apocalipsis del capítulo 13. Una bestia del mar, de los poderes esos terribles que existen, que según la mitología antigua existían en el abismo, dicen ellos. Emerge un poder político. Y de la tierra firme, que es la religión, lo firme, hace emerger también otra bestia que va a imitar, que va a sustituir, que va a falsificar la religión y que va a asesinar o va a herir, es la palabra más clara, al pastor y a hacerse con el rebaño desde arriba. Las dos bestias, la bestia de tierra firme, la bestia del mar. La de tierra firme será un falso papa que le hará el culto al otro. Ahora bien, el otro es el anticristo. Así como hay un Cristo, él quiere tener un anticristo. Así como Cristo, que está María, él tiene su antimaría. La antimaría es precisamente la fornaguera, una palabra muy clásica. Les voy a decir más clarito, la prostituta, que cabalga sobre el lomo de la primera bestia, la bestia del mar, de la bestia política. Y esa bestia, como dice Apocalipsis, ha embriagado al mundo entero con el vino de sus idolatrías y de sus inmoralidades, de sus corrupciones. Finalmente, el destino de ella será que la misma bestia no se la aguanta y va a comer sus carnes, la va a abrazar. Eso dice Apocalipsis. Pero bueno, entonces ustedes tienen todo, es un copietas. Hoy vamos a ver la acción más cercana del demonio, no solamente aquí en esta cosa macro y esplendorosa, grandiosa. Por eso hemos invitado al padre Teo, él es exorcista. De eso hablaremos cómo el dragón también ataca a mucha gente hoy día, pero cantidades enormes. Miren, los que se meten con el tarot, los que se meten con la ouija, los que le jalan al rock satánico, no solamente al rock y a esto, los que se meten en todos estos cultos que hemos visto antes, al reiki, a la meditación trascendental, a ciertas formas de yoga, de bioenergesis, control mental, sirva. Todas esas cosas son urdidas por el enemigo de Dios y tienen consecuencias. Y él después va a hacer un dominio y unas influencias sobre las personas y pobrecitas. Por eso traímos al padre Teo para que después hablemos sobre esto del exorcismo. Pero mientras tanto le vamos a dar la palabra ahora a Óscar Riaño, ustedes ya lo conocen. Yo le dije, ole Óscar, metete a ver qué más detalles nos das del anticristo. Hiciste la tarea, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿tienes la palabra, Óscar? Gracias, doctor. Buenas noches. Queridos televidentes, buenas noches. La apostasía es uno de los signos claves antes de la aparición del anticristo. Y la estamos viendo en el mundo generalizado, tristemente dentro de nuestra iglesia. Hay noticias que de pronto no trascienden mucho y no les prestamos mucha importancia, pero suceden lamentablemente. El 4 de febrero del año 2011, el año pasado, 144 teólogos muy importantes de los 400 que hay en Alemania se comunicaron y quisieron reformar la Iglesia Católica desde sus cimientos, tanto así como negar el celibato, decir que la Virgen María no es virgen, negar la divinidad de Jesús, aceptar el pecado y terribles blasfemias como estas, que nosotros las sabemos precisamente por 2000 años de cristiandad. Perdóname una pequeña advertencia. Sí.
lo que es apostasía es negar la divinidad de Jesús, negar la concepción virginal de María, etcétera. El celibato, ojo, eso no es de fe, no es una verdad de fe. Más aún, expliquemos, por ejemplo, Pedro era casado, San Pedro, sin ir muy lejos. Sí. Pablo tenía una novia, no se casó, pero hubiera podido matrimoniarse y eso no tenía nada contra. Incluso hasta hace poco, a mí personalmente me consta, yo soy hijo de árabes, yo estuve en el Líbano y alcancé a ver cómo de siglos anteriores, con permisión y autorización del Vaticano, familias enteras de curas, incluso Al-Jure, el hijo del cura, Al-Jure. Bueno, esa permisión existió hasta el momento, parece que hasta fines del siglo pasado, con permiso especial del Papa desde siglos. Eso del celibato podría llegar a quitarse, podría. Es una cuestión de conveniencia. En la parte romana se ha visto que es mejor que no se casen, porque un cura casado es un cura dividido entre la lealtad y el amor a su esposa y a sus hijos y a los feligreses. Y en caso de colisión, pues él preferirá a su esposa y a sus hijos en vez de ir a atender a los feligreses. Ese es todo el cuento. Pero no es una verdad de fe. Intentamos bien para no exagerar las cosas. En cambio, lo otro sí. Pues el homosexualismo. Eso sí es grave. ¿Qué es lo que pasa con los curas, estos alemanes, estos teólogos? Los 144 teólogos pretenden establecer que la homosexualidad no es pecado, eso que es una aceptación moral. Por eso hablan del término rigorismo moral para determinar con esto de que hay que aceptarlo y por lo tanto no, eso no debe ser así. Bueno, los obispos lo aplauden. Perdóname que haga otra acotación sobre eso. Aquí en Bogotá, pues hace pocos días, miren, lunes 7 de junio del 2012 en el periódico El Tiempo, que está dedicado a hacer la publicidad y la promoción de este vicio abominable, con las publicaciones que hacen. Esta es una, pero esta semana incluso hizo otra, que los héroes de las tiras cómicas han salido del closet, como dicen. Linterna verde, ¿no? Y le dedica una página entera también. Pero aquí, antecitos de esa, le dedica esta otra. Voy a decirles de qué se trata. ¡Qué dolor! Para no únicamente invocar teólogos alemanes, hablemos de teólogos colombianos. Se llama El beso gay en público. Y ahí la Constitución se aplica por pedazos. Un Andrés Santamaría defiende eso desde el punto de vista legal. Pero la tristeza es que un sacerdote jesuita, tamaseñas, Carlos Novoa S.J., de la Javeriana, se hace llamar pontificia ella, la visión personal de un sacerdote. ¿Qué dice este sacerdote Carlos Novoa? Una serie de razones que invoca supuestamente de tipo psicológico que legitimarían, dijéramos, la homosexualidad, pero en su artículo ni una sola palabra a la palabra de Dios. Comiencen por ahí. Como que parece matrimonial con los teólogos alemanes que están pidiendo semejante abominación. Y el punto es este, y ahora sí cojan por favor Biblia. ¿Tienes Biblia, amita? Sí, señor. Y tú cojas Biblia, ¿tienes tu Biblia? Tómate hoy. Sí, tengo, doctor. Entonces vamos a ver rápidamente algunas cosas que dice la palabra de Dios, comenzando por el libro del Levítico. Miren, creo que es 26 o 27, ahora les voy a decir preciso dónde está. Comencemos por ahí rápidamente, eso es, a ver, Levítico 18, 22 y después 20, 13. Alguien Levítico, luego otra persona me va buscando en Génesis 19, 1, 29. A ver, la que primero encuentre canta la cosa. Levítico 18, doctor. Sí, 18, 22. Entonces busca Génesis. Génesis 19, 1, 29. Entonces Levítico. Listo, Levítico 18, 22 dice, no te acostarás con un hombre como si fuera una mujer, es una abominación. No te acostarás con un animal, quedarías impuro. La mujer no se ofrecerá a un animal para unirse con él, es una depravación. Son depravaciones sexuales, la última se llama bestialismo y la primera se llama homosexualismo. También en Levítico 13, otra vez. Más adelantico. Sí, señor, Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, ambos cometen una abominación. Serán castigados con la muerte, caiga su sangre sobre ellos. Miren la pena gravísima y durísima.
¿Por qué? Porque es contra natura, contra la naturaleza. La naturaleza nos hizo para complementarnos varón y hembra, y así dice precisamente Jesús cuando crea al hombre, lo crea varón y después hembra, para poder complementarse. Es eso. En cambio, dos manes o dos manas no se complementan, se repelen, pero aquí quieren a la fuerza hacerlo. ¿Qué pasó con Génesis 19:1-29? No lo leemos todo, sino casi el título. ¿Qué dice? Destrucción de Sodoma. Cuando los dos mensajeros, cuando los dos mensajeros del Señor llegaron a Sodoma al atardecer, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Apenas los vio, se levantó, fue a su encuentro, se postró rostro en tierra y les pidió: por favor, señores, vengan a casa de este su siervo para pasar la noche en ella y lavarse los pies. Mañana por la mañana seguirán su camino. Ellos respondieron: no pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que se fueron con él y entraron en su casa. Les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Miren que este es el profundo sentido de hospitalidad que tiene el antiguo. Vienen dos desconocidos y cómo los acogen. Sigue. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa, jóvenes y ancianos, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que han venido a tu casa esta noche? Entréganos para acostarnos con ellos. Bueno, ahí sigue. No leemos todo, pero ¿por qué el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra? Parece que con una conflagración nuclear. Más tardecito respondemos llamadas, me perdonan, aquí lo decimos, pero esperen que desarrollemos un poquito el tema. Entonces, hubo una destrucción de Sodoma y Gomorra porque se ha pervertido con este vicio contra la naturaleza. Tiene, bueno, cosas del pasado, pero más cercanito, a ver en Romanos capítulo 1, 26-27. Y tú me buscas en Corintios, Primera de Corintios 6, 9 al 10. Romanos. Pues, ya tengo 1 Corintios. Bueno, tienes 1 Corintios, suéltala. ¿Del 9 al 10? Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, no entran al reino de Dios. Y lo repite después Apocalipsis, no vamos a leerlo para no alargar, 21:8. Pero antes, en Romanos sí quiero que lean. Romanos 1:27, ¿verdad? 1:26-27. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Roma, que ha sido tan fuerte en las virtudes cívicas, tan fuerte en la constitución de la familia, cuando vienen los emperadores les entra el gorgojo formidablemente. ¿Por qué? Porque el emperador se hace adorar como Dios, y en ese momento precisamente viene el desastre de la inmoralidad. Ya desde antiguo se dice que la apostasía trae como consecuencia la inmoralidad. Miren lo que relata aquí Pablo, pero no solo Pablo. Si ustedes leen obras que no tienen nada que ver con la vida religiosa, como la biografía de los 12 Césares de Suetonio, van a encontrar pues estas abominaciones. ¿Cómo se practican? Un campeón de ellas, el emperador Nerón, pero también muchos otros, Claudio y casi todos ellos le jalaban a este vicio corrupto. Y por eso vino también lo que dice Pablo aquí: los entrega el Señor a sus pasiones infames, y viene el desastre. Eso lo ignora el padre Novoa S.J. jesuita. Ignora todo esto. Por favor, ¿ven ustedes en qué estamos? Entonces en la apostasía hay dos capítulos: niegan verdades de fe o niegan verdades morales que durante todo el tiempo la iglesia ha venido defendiendo. Entonces miren por qué ese es otro signo de proximidad. Estamos muy próximos al castigo que viene como consecuencia de esto,
Y Pablo lo dice, que primero viene la apostasía, inmediatamente después, pisándole los talones, viene el anomos, el sin ley, el anticristo. Ahora sí recibimos llamadas. ¿Habrá llamaditas? Doctor, no tenemos la llamada en este momento. Yo creo que podemos continuar mientras que se vuelven a conectar nuestros amigos. Les voy a recordar el teléfono, doctor, si usted me permite, marcando en Bogotá al 287-8355 y una línea gratuita nacional para quienes nos están viendo en las diferentes ciudades de nuestro país, 01-8115-116. Ahora sí le damos la palabra a Óscar. Óscar nos va a diseñar, nos va a dar más pinceladas sobre el anticristo. A ver, Óscar. Correcto, doctor. Es importante establecer que dentro de nuestra Iglesia Católica hay muy buenos teólogos, muy buenos sacerdotes, miles de ellos, cientos de ellos, pero lamentablemente también hay sacerdotes, hombres de Dios que han sido consagrados y que el demonio los ha atacado. Por eso la invitación para que oremos por ellos. Indudablemente cabe la oportunidad de rescatar estos buenos programas, como un buen teólogo como es el doctor Galat, o sin ir más lejos, el doctor Rafael Arango con su programa Profecía, Historia y Biblia, excelente. Inclusive recuerdo el sábado pasado habló de las maravillas que el Espíritu Santo habla a través del capítulo de Oseas, donde nos habla de que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De que no conocemos a Dios a través de su palabra. Si lo conociéramos en profundidad, no caeríamos en toda esta cantidad de errores y ofertas que nos dan hoy en día. Vivimos como en el tiempo del Imperio Romano, en el Coliseo, distraídos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos sometidos bajo la televisión, el internet, alta tecnología, hay conciertos, hay moda, hay farándula, hay realities. Sí, con una diferencia, que en la época del Imperio Romano más que todas las perversiones eran a nivel de la corte imperial. Sí. En cambio hoy con el internet hay una democratización fantástica de la perversión. Libertinaje, ¿no? Sí, pero a nivel mundial. A nivel mundial, popular. Sí, festivales de verano, hay torneos deportivos, todo el mundo habla de fútbol, todo el mundo habla de los torneos, o sea, nos mantiene la mente totalmente ocupada y no sacamos a veces ni siquiera un minuto de nuestro día para dedicárselo a Dios y para conocerlo. Todo esto, ¿por qué? Porque realmente la Biblia es la perfecta guía y orientación para que nosotros podamos realizar nuestra vida plena en el amor de Dios. Esa es la correcta guía, es la verdadera orientación que debemos tener nosotros los creyentes y los seres humanos para poder tener una vida digna, libre de pecado. Miren una cosa, en los últimos días del Imperio Romano, lo único que importaba al emperador era la riqueza y el poder. De esto, el Imperio Romano venía en decadencia, había pestes, había enfermedades, estaban sometidos bajo los impuestos, persecuciones, y lo único que les interesaba a estas gentes de Roma era ir al Coliseo. Ellos se quitaron sus vestiduras, se lanzaron a la calle a protestar, ¿se rebelaron? No, fueron al Coliseo a entretenerse, y mientras tanto un hombre malo, un dictador, les destruía su mundo. La pregunta es, quizás nosotros hoy en día, en estos tiempos que vivimos, podamos vivir circunstancias similares, un resurgimiento de este Imperio Romano de Occidente y en Oriente, con todo este montón de guerras, y podemos llegar a escribir una página nueva en la historia, de decir, o vamos a dejarnos someter por estos líderes que viven en la oscuridad y que quieren gobernarnos y entregarle todo esto a un dictador mundial, a una persona que pretende manejar un gobierno único, o vamos a renunciar a todas estas distracciones y a todos estos entretenimientos para entregar nuestra vida a Dios, confiando en Él plenamente. Me perdonas, pero una llamada y tú sabes que ahora sí oración a nuestros amigos. Pues claro, vamos a saludar a Diana y a darle la bienvenida. Diana desde Bogotá, ¿verdad? Señora, buenas noches. Buenas noches, Diana. Muchas gracias. Un saludo para todos los invitados, al doctor José Galat, que lo admiro mucho. Gracias. Por esa confrontación, por esa fuerza tan grande y salvando nuestra Iglesia Católica, nuestros sacerdotes. Definitivamente nos sirve mucho para la familia, para nuestros hijos. De verdad, muchas felicitaciones. No sé si de pronto ya como programa y directamente el doctor Galat ha escrito cartas a los padres javerianos, porque sé que hay otro sacerdote que tiene una columna importante los domingos en el periódico El Tiempo, y también sé que ha distorsionado la fe católica.
Ese era mi comentario. Nuevamente muchas gracias y que Dios los bendiga a todos por esa gran labor, que la Virgen los cubra con su precioso manto. Gracias, Diana. Para tu información te cuento que se trata del padre Llano, quien hasta hace poco negaba la resurrección de Jesús. Él dice que nunca la regó, que él siempre pensaba que Jesús había resucitado, pero en el fondo sí la negaba, porque negaba que Jesús hubiera resucitado en su cuerpo, porque si no resucitó en su cuerpo le pasó lo de todos los prójimos, que como el alma es inmortal y no puede morir, pues sencillamente no resucita porque no ha muerto. Eso no es ninguna gracia. Pero parece que hace unos 2 meses él como que admitió, me dio la impresión de que ya admitió que Jesús sí resucitó en su cuerpo. Bueno, bendiciones para él, mis parabienes para él, ojalá se mantenga en esto. Ese era el punto, pero yo le dediqué todo un libro, Teólogos de la Apostasía, a refutar eso, pero no solo el padre Llano, desgraciadamente esta tesis viene de Europa, de los teólogos europeos, que embriagados precisamente con una pseudociencia comenzaron a negar las verdades fundamentales de la fe, y la primera y fundamentalísima de todas, que es la resurrección, porque como dice Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es un cuento hermosísimo, bellísimo, pero pura paja, como decimos nosotros, no tiene fundamento, un cuento sin realidad. Hombre, eso es la cosa. Están negando la resurrección, que es el primero, y otro que niegan con frecuencia la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y el tercio, muy importante, que María no concibió virginalmente, sino por relaciones con San José, que es lo que están diciendo ahora esto, ¿no es cierto? En este comunicado. Bueno, pues miren, no, pero muchas otras cosas que están diciendo. Entonces sí, ese por desgracia es la situación. Pero hay otras llamadas, ¿no? Tenemos varias llamadas, doctor. Está con nosotros Benjamín. Buenas noches. Buenas noches. Desde Bogotá, ¿verdad, Benjamín? Sí, buenas noches. Bueno, pues bienvenido. Adelante. Sí, buenas noches, doctor Galad y todos los que lo acompañan. Benjamín, buenas noches. Adelante. Hola, Benjamín. Gracias, quería participar hablándoles del libro del padre Gobi, donde en el mensaje de junio 13 del 89 habla la bestia semejante a un cordero y explica a la Virgen María de que nos quiere advertir sobre los últimos tiempos. Si aquí leímos eso lo leímos en como un mes. Ajá. Es muy ilustrativo, muy bello y muy profundo lo que dice el padre Gobi acerca precisamente de esta bestia, y muestra cómo las siete coronas que tiene son las 7 logias de la masonería. Aquí lo leímos, sí. Bueno, Benjamín, gracias por recordarnos esto. Bueno, pues le damos paso a María. Buenas noches. ¿De dónde? De Bogotá, doctor. María. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Quiero saludarlos, darles gracias por el Muchas programa, gracias. no me lo pierdo porque me encanta cómo nos están ayudando para llevar una vida sagrada y llegar a los pies de Jesús de verdad como debe ser. Pero tengo una inquietud. A ver. Yo estuve en la casita de la Virgen, pero resulta que al hacer la oración ellos nombran a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Uriel. Yo tengo la duda con San Uriel y pues eso me entristeció, no sé, de pronto es ignorancia mía, pero quisiera también que nos aclararan eso por la tal nueva era y todas esas cosas que, como dice el doctor José, se pueden mezclar y pues no, de pronto ellos están también equivocados, si es que yo estoy equivocada, y quisiera que me aclararan eso, felicitarles y que nos sigan ilustrando con todos los temas que nos lleven de verdad a conocer la verdad que es Jesús. Gracias. Mira, María, eso de Uriel hay que tener mucho cuidado. La Biblia solo nos da 3 nombres concretos de arcángeles, no más que 3. Miguel, ¿quién como Dios? Formidable, el príncipe, el que enarbola la defensa de Dios cuando se revela a Lucifer, que era Luzbel. Entonces él comanda a los ángeles que son fieles. ¿Quién como Dios? Después, Gabriel, el que es encargado de hacer nada menos que la oferta a la Virgen Santísima
a ver si acepta ser ella la madre del Salvador. Fortaleza de Dios se llama. Y está el ángel Rafael, que es medicina de Dios o Dios cura. Solo esos tres conocemos con certeza, siendo que Uriel y otros que nombran es en un libro apócrifo, no es evangelio auténtico nuestro. Creo que es en el apócrifo de Enoc, ahí nombra esos cuatro, pero un católico no tiene que atenerse a esos nombres, y la nueva era ha multiplicado la cantidad de nombres de ángeles, metiéndonos gato por liebre, ofreciéndonos una angelología totalmente falsa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más hay? Bueno, está María, una nueva María. ¿Cómo está María? Buenas noches. ¿También de aquí? Buenas noches. De Bogotá, sí señor. ¿Y está de Bogotá y de fuera no hay? Bueno, pues bienvenida María, Bueno. el doctor José y los invitados la escuchan. Muchas gracias. Era para hacer un comentario. Yo lo único que digo es que yo pido mucha oración por los sacerdotes, porque nosotros somos las ovejas y nos están desubicando. Porque por ejemplo cuenta alguna historia de algún místico y dice, ay, eso es que tenía fiebre. Quería poner un sacerdote que me bendijera por favor los sacramentales, porque en esa iglesia se bendicen, los bendice el sacerdote. Y un sacerdote ya de edad llegó a esa iglesia a celebrar de reemplazo. Y le digo, padrecito, vengo para que me haga favor y me bendiga los sacramentales. Y me dijo, mijita, usted también y creyendo en eso. ¿Cómo se le ocurre? El fin del mundo está muy lejos, que Dios convoca no sé cuántas personas y que eso está muy lejos de pasar, que el fin del mundo está muy lejos y que no crean esas bobadas. Y le digo, por Dios Padre, ¿cómo se le ocurre decirme eso a mí que soy su oveja? Y me dice, pero le digo yo, padre, pero mira que estamos hablando de Olivita, la vidente, la que ve a Jesús. Y me dijo, es que tenía fiebre. Eso era que tenía fiebre y dice que ve a Jesús y quedó enferma de alguna fiebre que le dio. Y le digo, pero el padre Álvaro Puerta habla de todas esas cosas. Y me dijo, y con lo único que me cayó la boca fue que, mijita, ustedes están muy viejitas para que crean en eso. Me da mucha tristeza porque mira que nosotros creemos, pero algo otros nos quitan la fe. Pero yo no, porque a mí realmente no me va a quitar la fe nada. Yo pienso que tengo mi fe firme y sé en quién creo y en quién confío. Pero gente que está con la fe tibia, que apenas está creyendo, imagínate qué moral, por Dios. Muchas gracias por la oportunidad y yo no me los pierdo. Y un saludo para Venezuela, que allá los ven mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Mire, precisamente la Biblia, no una vidente, la Biblia nos dice eso, que al final de los tiempos los hombres dirán, no, eso todavía no ocurre, no vendrá. Y cuando menos piensen se presenta. Lo mismo pasó con Noé. Decían, eso no viene y vino. Pero le voy a dar uno de esos signos. Hay varios signos bíblicamente fijados. Por ejemplo, el retorno de los judíos a Israel. ¿Cuándo se produce? En 1947, sí. Pero hay uno muy concreto que señala la Biblia, el retorno de los judíos a Jerusalén. 1967, en la guerra de los 6 días, los judíos retornan. Y eso lo dice la Biblia, no lo dice un vidente. No, que ya tenemos signos, pero hay uno que me parece extraordinario. Voy a leer el primer pedacito. En la segunda epístola a los tesalonicenses, ¿qué dice Pablo? Dice, capítulo 2, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la próxima parucía intermedia, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar fácilmente en vuestros ánimos. Él le escribió hace 2000 años, ojo, no os dejéis alterar hace 2000 años, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Y miren lo que viene aquí, todos escuchen. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que celebra sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta al extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que Él es Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hoy estamos en la apostasía? Pues claro, a partir del Concilio Vaticano último, no el concilio, a partir de él y con ocasión de él, incluso antes de él, venían ya teólogos católicos y protestantes
demoliendo las verdades de la fe. Y a partir de ese momento, después del concilio, ¡ay! Si fue la debacle tan profunda, que ¿qué dijo el Papa Pablo VI en ese momento? Dijo que por algún resquicio de la Iglesia se había colado el humo de Satanás. Papa, no es un vidente, el Papa Pablo VI. Por algún resquicio de la Iglesia se coló el humo de Satanás. Entonces los teólogos comenzaron con un frenesí terrible a negar cantidades de dogmas. A uno le caía gordo el demonio, dijeron que no existía. De eso vamos a hablar ahora con el Padre. Que los ángeles en general tampoco existían, que eso ha sido una importación que los judíos hicieron cuando estuvieron desterrados en el destierro a Babilonia. Tomaron el universo babilónico, que era muy pródigo en ángeles, y lo importaron. Que el demonio no existe, que el demonio si acaso es el mal, no el malo. Miren la diferencia, de eso vamos a hablar luego. Que el infierno tampoco existe, que no hay pecado, que Jesucristo no está en la Eucaristía verdadera y realmente, que si acaso fue hombre pero no Dios. Bueno, que no resucitó, que eso de los exorcismos, ¿para qué? Que eso es perder el tiempo, que el Padre Teo está perdiendo el tiempo. Que los sacramentales tampoco, que esas son tonterías, sale exorcizada, agua exorcizada, todas estas cosas. Nada, aceite. Bueno, ahora están diciendo además por ahí en Alemania que la castidad no, que les den permiso para que el Joaquincito